Asumir la vida con sus pros y sus contras es la tarea difícil que todos debemos hacer a diario. ¿Qué hacer en un momento de soledad? ¿Cómo enfrento el fracaso? ¿Cómo parar de hablar con una botella de alcohol? Problemas sin solución y distracciones en el alma. Descubrirnos día a día es lo que nos permite planear desde nuestro presente el futuro que anhelamos. El pasado es eso, pasado. ¿Hasta qué punto quieres llevar tu vida? Hoy les quiero hablar sobre la historia de mi vida, les quiero contar algo de mí. Yo soy Sebastián Montoya, tengo 29 años, estudié comunicación social, soy angelólogo, soy terapeuta y tengo este lindo proyecto que se llama Sueña, Cree y Sé Feliz. Contarles acerca de la historia de mi vida creo que se puede vivir en muchos momentos. Para empezar, fui un niño muy tranquilo, creo que desde los 4 años tengo uso de memoria y supe muchas de las cosas que pasaban como en esos momentos en mi familia. Y para ese entonces, pues nací, tengo 2 hermanos, uno que se llama Alejandro y el otro se llama Juan Esteban. Y por parte de mi papá también tengo otros 2 hermanos, tengo uno que se llama Daniel y el otro que se llama Juan David. A Juan David pues hasta el momento no lo conozco, no sé quién es él, porque cuando ya estábamos muy grandes mi mamá nos contó pues que existía Juan David y eso fue pues como una noticia muy sorprendente como para todos en la familia. Y siempre he estado muy vinculado con la parte religiosa. Mi abuelita siempre me acompañó pues como a todos los temas de fui monaguillo, iba a ser cura, estuve en cuanto grupo de espiritual existía en la iglesia, estuve en grupo de canto, de baile, de todo lo que existía en la iglesia estuve metido y siempre fue como una vinculación con esas. También ya cuando estaba en la escuela, fui el personero de la escuela, entonces siempre he sido como muy líder con absolutamente todas las cosas, siempre he sido muy líder. Y fui el personero de la escuela, siempre el peladito de los actos cívicos, siempre era el presentador de los actos cívicos, el actor de los actos cívicos. Mi mamá se llama Ismelda Montoya, es la persona que se ha encargado de darnos vida, es la persona que se ha encargado de cuidarnos, de protegernos, es una mujer súper emprendedora. Ella desde muy pequeña nos cuenta y nos dice que ella decidió ser mamá y que eso iba a ser para ella pues como todo en su vida, el ser mamá, el responder por sus hijos, siempre se soñó con 3 hijos hombres, siempre estuvo como en ese proceso ella misma de irrumpir quizás sus sueños o dejar sus sueños a un lado por responder por su familia y por lograr mantener y sostener pues sus hijos, ¿cierto? Entonces ella con nosotros, habían muchos momentos donde ella se iba a trabajar con nosotros, nos llevaba a la casa de sus clientas, ella es manicurista, entonces nos llevaba y se cargaba, fuera de eso se llevaba a los 3, yo en brazos y era con nosotros 2, y se llevaba las comidas, entonces ella le decían en las casas sopitas, porque siempre nos llevaba las sopitas y nos llevaba pues como los almuerzos para poder pues ella como alimentarnos en esos periodos. Entonces siempre fue como la construcción, es un ejemplo de vida, mi mamá es un ejemplo de vida por la forma en la que trabajó, por sus ventas, por el amor, por la dedicación. Mi mamá es una persona totalmente creativa, mira, tú le dices a mi mamá, necesito desarmar un balín y hace balín, no sé, crearle una decoración y mi mamá lo hace. Y así, mi mamá ha sido muy independiente y creo que por eso mis hermanos y yo todos somos súper independientes porque siempre vimos ese reflejo de cómo salir adelante. Entonces ella vendía catálogos, arreglaba sus uñas, motilaba, peinaba, hacía de todo, celebraba fiestas, hacía decoraciones. Y así fue como yo crecí, o sea, yo crecí en un ambiente con una mamá que es súper amorosa, fuera de eso es súper buena amiga mía. Y en ese mismo amor y en esa misma entrega que ella me brinda a mí todos los días, creo que eso es lo que Sebastián refleja hoy en día, esa comprensión, el amor por el trabajo, los silencios, porque ella también hay algo con ella y es que ella es muy fuerte a la hora de hablar precisamente por lo que le ha pasado en su vida, porque no le tocó nada fácil, ella le tocó irse desde muy pequeña de su casa y emprender su vida. Entonces, fuera de eso vienen de una familia de Andes, Antioquia, de un pueblo de acá de Antioquia. Entonces, ese perrenque, esas ganas de ver la vida, esas ganas de salir adelante, de no quedarse, hacen también de Sebastián lo mismo que es hoy en día, de ponerle como la dedicación y el esfuerzo a todo lo que él hace. Momentos claves, por ejemplo, también un día iba yo para la guardería y mi papá me estaba dando el desayuno no sé qué y a mí se me derramó el chocolate porque eso es otra cosa de las que tengo yo, o sea, como que todo lo tengo que estar regando. Entonces estaba yo ahí con el chocolate no sé qué y me chorrié todo el chocolate encima del delantal de la guardería.
Entonces mi mamá muy inteligentemente llegó y dijo, yo le voy a planchar el delantal. En vez de quitármelo, ella llegó, metió la mano así, planchó, obviamente se quemó y pum, me quemó toda la tetilla con la plancha. Entonces fue algo, fue algo que pues que claramente es un recuerdo y cada vez que en mi casa hablamos de eso, como que es el guaguaguá. Entonces, ahí, cuando nos vinimos a vivir acá, vinimos a vivir con mi papá, no sé qué, bla, bla, bla. Y en ese mismo año, mi papá en el mes de octubre del 2001 decide irse de la casa por problemas que ya, pues, sí se salen pues como de las manos, porque ya no se la llevaba bien con mi mamá, ya habían malas palabras, ya habían más malos tratos, ya había como mucha grosería por parte de él. Él se va en el mes de octubre y me acuerdo perfectamente que antes de él irse nos dijo, cuando yo los necesite, yo los busco. Y eso fue como cuando le dicen a uno que uno es hijo del lechero, que ya vengo que voy a ir a comprar la leche y nunca más volvió. Y el man siempre estuvo como acompañándome, siempre estaba pendiente de la guardería, siempre estuvo pendiente como de la escuela. El man que tiene o que tuvo para ese entonces, él vivía en Buenos Aires, su familia es de Buenos Aires, un barrio también de aquí de Medellín. Y yo digo que con él pasa algo y fue en el periodo cuando yo tenía 11 años, él no comprendió o no entendió cómo es la crianza, cómo es el sentir la familia, cómo estar, cómo vivir con sus hijos, ¿cierto? Porque fue una persona muy sola, él fue una persona muy sola, fue una persona que creció en una estructura familiar muy complicada, también cargada de mucha violencia, también cargada de muchas situaciones muy marcadas por drogadicción, por alcoholismo. Y el papá de mi papá también lo abandonó cuando estaba chiquito. Tuvo como unos marcos, para mí era muy fundamental ver la estructura de mi papá, o sea, ver la estructura, ver la familia. Era algo que yo necesitaba siempre. Entonces cuando estaba en el periodo de la escuela y todo eso, siempre buscaba como formas de que la psicóloga, porque siempre estuve en asistencia psicológica, no porque la necesitara, sino porque a mí me gustaba ir a hablar con alguien y contarle como los problemas de mi familia. Entonces iba y buscaba citas con las psicólogas, por eso yo creo que los quiero tanto hoy en día. Entonces iba y buscaba como la psicóloga, no sé qué, bla, 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 y eso hacía como que mi mamá volviera con mi papá o estuviera. Mi papá, yo puedo hablarles a ustedes y contarles que mi papá le pegó no sé cuántas veces a mi mamá. Hubo un momento muy duro, muy triste para mí, que fue un día que él llegó muy borracho a la casa, le metió, mi mamá se encerró con nosotros tres en una habitación, le pegó un puño a la ventana, esa ventana todos los vidrios me cayeron a mí en la cara y eso se armó un zaperoco. Es un momento que para mí siempre va a quedar marcado porque fue ya después del tumbar la puerta, entrar a la habitación, golpear a mi mamá y le pegó muchísimas veces la golpeó y eso también hacía que mi mamá de cierta forma perdiera el amor por él, ¿sí? Mantuviera como ese recelo con él. Entonces cuando les digo que él de pronto no entendía qué era el amor o qué era lo que como él debía sentirse, es cuando entonces él se va en la vida de nosotros, nos abandona y yo creo que ese periodo de reflexión a él le sirvió mucho tiempo después, puesto que nos volvió a buscar, volvimos a hablar con él, yo hoy en día hablo con él, no mucho, no que todos los días, pero sí tratamos de tener una relación muy linda basada como en esa sanación y en ese perdón. Yo decidí no seguir juzgando al adulto, no seguirle hablando al adulto, sino hablarle al niño interior de él. Y ahí fue cuando comprendí que este niño no había crecido en un ambiente familiar donde le hubieran mostrado amor y que por ende cuando él descubrió amor o vio que había una familia que lo quería y lo apoyaba, pues él toma la decisión de irse. Entonces cuando yo comprendo esto es cuando le digo a mis hermanos, bueno, después de muchas complicaciones, porque mis hermanos me decían como que hay que hablar con mi papá, hay que hablar con mi papá, y él me buscaba y me escribía mucho por redes sociales y yo era como que no es el tiempo, no es el momento. Pues el tiempo se dio un día antes de irme para México. Yo dije, yo quiero hacer un salto, eso se llaman saltos cuánticos, yo quiero hacer un salto cuántico. México es el último sueño que yo tengo por cumplir, entonces qué bueno terminarlo y cumplirlo teniendo una relación bonita con mi papá y antes de irme pues sanar. Y es cuando me encuentro en el mes de marzo nuevamente con mi papá. Fue muy lindo, ese momento fue muy lindo, porque él tenía una cosa y era que él se iba para la guardería y cuando llegaba a la guardería, él me chiflaba desde afuera y yo salía corriendo y me le colgaba del cuello y ya nos íbamos para la casa. Esa escena exactamente volvió a pasar el día que nos volvimos a encontrar este año. Él venía caminando, me chifló desde afuera y yo salí corriendo, obviamente no me le colgué de la nuca, pero sí fue ese abrazo y donde yo sentí que Sebastián internamente
se volvió a encontrar con su papá, lo hizo de corazón, o sea, lo volvió a ver. Y eso hace que de cierta forma mi relación hoy en día con mi familia pues sea más armoniosa y obviamente con él sea más desde el amor. A casa. Esto fue otro momento traumático, digámoslo, porque estaba más perdido yo. O sea, fue otro momento de mi vida donde yo empecé como a reclamarle a la vida, venga, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me están pasando este tipo de cosas? No sé qué. Además estaba muy niño y nunca conté. Yo vine a contar esto como cuando tenía como 21 años, 20, 21 años. Entonces, todo el tiempo era una reclamación, todo el tiempo era como una búsqueda misma de quién soy yo, para dónde voy, qué es lo que necesito. Por ende, considero que por eso fui como tan mal estudiante en el colegio, tan irresponsable también, tan grosero, tan llevado de mi parecer. Sí, o sea, creo que no fue ni culpa de mi mamá, creo que eran cosas como que se salían totalmente de las manos. Tenía 12 años para ese entonces, mi familia vivía en el barrio Villahermosa, mi abuela y mis tíos vivían en el barrio Villahermosa y nosotros ya vivíamos acá en el poblado, entonces era época de dicembrina, fiesta, no sé qué, y nos fuimos un 24 de diciembre para la casa de la abuela, allá pues a pasar la noche buena, no sé qué. Yo llego y le digo a mi mamá que yo ya estoy muy cansado y que me quería ir para mi casa, o sea, devolverme para acá, para el poblado, porque ya quería estar pues como ya a descansar, pues como estar con mis amigos quizás, no sé. Y mi mamá me dice, listo, no hay ningún problema. Nosotros teníamos un señor que nos transportaba, que siempre hacía como los domicilios de la casa, era un señor de un taxi. El señor siempre hacía como todo este tipo de diligencias de la casa. Y el señor llega y al rato cuando yo le digo a mi mamá que me quiero ir, el señor fue a dar como la nochebuena pues a la casa de mi abuela. Entonces mi mamá llegó y le dijo, ven, fulanito, aprovecho de una vez para que te lleves a Sebastián para la casa. Entonces él dijo, sí, no hay ningún problema. Ya bajó el taxi. Entonces él fue, bajó el taxi, no sé qué. Yo me monté, nos fuimos conversando como siempre lo hacíamos. ¿Ta? Llegamos a mi casa, yo me bajé, me despedí, no sé qué, toda la cuestión. Subo al segundo piso que era la casa de mi mamá. Normal, yo me empecé a quitar la ropa ya para acostarme a dormir porque mis amigos no querían hacer pues como ni fiesta ni nada. Entonces yo siento que tocan la puerta, o sea, abren la reja del primer piso y tocan la puerta. Y el señor llega y me dice, yo abro, y pues era el señor, entonces llega y me dice, Sebas, ¿será que me puedes regalar un vasito con agua? Y yo, claro que sí. Yo llego y cierro la puerta, voy y traigo el vaso con agua. Cuando pues ya le iba a entregar el vaso con agua de nuevo, cuando yo estaba haciendo esto, el señor llega y me coge por acá el brazo, el vaso se cae, me dobla la mano y me lo mete a la boca y posterior a esto me lleva para el cuarto de atrás y obviamente pues, ¿qué pasó? Me violó. Entonces, al hablar del abuso sexual como tal, hoy en día yo lo puedo contar así, eh, sin tanto dolor y sin tanto drama y sin tanta cosa, porque yo creo que ya ese momento pasó para mí, o sea, ese momento ya de llorarlo, de sentirme triste, de emborracharme porque me habían abusado sexualmente, de ser rebelde con mi mamá, de ser contestón, y creo que también mi mamá para ese momento, en esa etapa de adolescencia, uno es adolescente porque uno pues, está doliente de algo, ¿cierto? Entonces algo le duele, hay un vacío y creo que ese fue mi vacío propiamente. El no poder, no tenía a mi papá, no tenía la atención de mi mamá, nadie sabía, yo vine a contar esto ya como a los 21 años. Y hay algunos que nos toca salir adelante solos y quedarnos callados con esa información. Nunca lo conté cuando estaba chiquito también, porque este señor llamaba a mi casa y me decía que si yo contaba algo, él iba a matar a mi mamá y mis hermanos. Entonces obviamente está infundido el miedo y por ende uno pues no cuenta absolutamente nada de eso. Además estaba muy chiquito, o sea, la emoción y todo lo que sucedió en ese instante fue bastante fuerte. Entonces no había una respuesta por parte de nadie, entonces claro, había un dolor, por eso yo creo que mi rebeldía en la época del colegio, por eso todo lo que yo hacía como para ese entonces, tan vinculado con el alcohol, era algo que siempre yo estaba necesitando, pero que nadie entendía, hasta cuando yo lo dije, ya pues ya mi familia ya, por un lado era demasiadamente tarde, porque creo que este señor lo habían matado por violar a otros niños, y y sí, o sea, digo yo nuevamente, ya ese dolor, esa tristeza, esa angustia que uno sentía en el momento ya no está. Pero es que ya no está porque yo le hice terapia, ya no está porque yo tuve asistencia psicológica que yo mismo busqué el psicólogo del colegio, busqué mis terapeutas.
por medio de la angelología, como vuelvo y lo repito, logré sanarme y quizás perdonarlo a él por lo que hizo y perdonarme a mí mismo, ¿sí? Yo con esto, chicos, lo que quiero decirles a ustedes primero es a los padres de familia: cuiden mucho a sus niños y más en estos tiempos que estamos viviendo. No a todos se les tiene por qué dejar sus hijos. No crean que todos son familiares y todos son amigos. Siempre puede haber alguien que quiera manosear y tocar los genitales de sus hijos, así que tengan mucho cuidado. Y a ustedes, chicos, si ya lo vivieron, busquen ayuda para que los puedan fortalecer. Sí, y sobre todo contar, cuéntenle a sus familias, cuéntenle a su mamá lo que vivieron, busquen ayuda, no se queden con ese dolor. Ustedes no saben cuando uno se quede con ese dolor, las relaciones como se vuelven relaciones tóxicas, se vuelven relaciones dañadas, porque precisamente a la persona que fue abusada le falta algo en su vida, necesita que algo le devuelvan. Entonces esto lo cuento también por todo el movimiento que hay ahora, por decirles: a los hombres también nos violan, de nosotros también abusan, y no porque estemos con falda o con blusita en la calle, no, nos abusan sexualmente. Un miembro de la familia, cualquier persona puede abusar de nosotros. A las chicas también les digo: si les sucede, hablen con sus papás. A todos, hablen, comuniquen lo que les está pasando. Si bien es dado, cuando una persona tiene depresión, la asistencia es escuchar. Para este caso de abuso sexual, lo más importante es hablar para poder sacar ese dolor, esa tristeza, eso que nos sumerge en ese vacío. Y sí, es cierta la escena del jabón de me siento cochino, es cierta esa escena que muestran en televisión, y a mí me dolía mucho cuando yo veía como ese tipo de escenas en películas o en telenovelas, porque sí es cierta, esa escena es dolorosa, uno queda vuelto a mierda, con toda después de eso. Bueno, pienso que la angelología llega a mi vida después de un periodo de depresión, de aburrimiento, de tristeza, de quizás buscar nuevas alternativas para mí, y yo lo encontré por medio de los ángeles, ¿cierto? Igual también venía pues como de un crecimiento espiritual desde muy pequeño, como antes les había contado. Entonces siento como que ellos aparecieron en mi vida en un momento muy clave. Para ese entonces yo empecé como a buscar, a indagar no sé qué, y di con mi primera maestra, que es Margarita Ángel Villegas, que ella es de la ciudad de Pereira, y llega ella como a terminar de pulir, como ella misma lo dice, como a pulir todo lo que venía haciendo Sebastián desde pequeño. Entonces siento que de esa forma fue que yo lo digo, que yo no fui curita, sino que yo empecé a curar a la gente por medio de los ángeles, y también me curé yo. Entonces, por medio de todas esas terapias que yo hacía con ella y por medio de todas las clases, siento que fue lo que a mí me dio como ese respiro a sanar y a olvidar tantas cosas de mi vida que habían sido tan mortales. Entonces hoy en día hay algo muy bueno y muy bonito que yo agradezco a todas las personas que han creído en mí, a todas las personas que se han acercado a mí por medio de los ángeles, que me han permitido intervenir en sus vidas. Tengo muchos pacientes que todo el tiempo o cuando sucede algo positivo en sus vidas lo agradecen y están pendientes de mi vida también, y a ellos es a quien les debo pues como todo lo que soy yo en este instante. No, yo siento que los ángeles son muy importantes para mí, son fundamentales en todo lo que yo hago. Este proyecto también es gracias a ellos, y han sido parte y serán parte de mi vida siempre. Y empezó como algo muy recurrente en mí. Mi mamá me echó de la casa, me dejaban durmiendo afuera en el balcón, y era algo que definitivamente nadie entendía, o sea, nadie entendía como por qué yo estaba actuando, y yo tampoco lo manifestaba, tampoco lo contaba, ni decía me siento solo, o me duele el alma, o estoy reclamando atención, o necesito de mi papá, o necesito manifestar esto, lo del abuso sexual. Y fue algo que sinceramente yo digo, yo me vi muchas veces morir, muchas veces morir. Tenía que haber un stop en la vida, y es cuando un día yo venía de una fiesta que había tenido, ya ahí yo tenía por ahí unos 19 años más o menos, no, tenía unos 18 años, sí, unos 18 años más o menos. Venía de una fiesta, estaba lloviendo impresionante ese día, y yo venía muy alcoholizado. Fui a pasar la calle y ¡pum! Lo que me acuerdo fue una camioneta, me alumbró y ¡pum! Yo caí.
Me raspé toda esta parte de la cara, me quebré el brazo, la policía fue la que me tuvo que recoger y me llevó donde mi mamá y quedé muy mal, o sea, quedé como muy mal y ahí empecé yo a decir, Dios mío, estoy bebiendo mucho, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y sin embargo seguía, o sea, como que el man no aprendía, seguía bebiendo, o sea, como que me recuperé de 2, 3 meses y dije como que no voy a volver a beber y volví a caer y cada vez volví a caer. Entonces fue en un momento como de esos meditativos míos, como revelativos para ese entonces, sí, como muy comunicado con Dios y todo esto. Y dije yo, venga, si yo me hubiera muerto, seguramente mucha gente no hubiera sabido lo que yo sentía, o lo que yo quería, o lo que yo soñaba, o lo que yo deseaba. Y es entonces cuando empiezo a escribir este libro, que se llama Quizás por Siempre, que es mi primer libro, que fue lanzado en el 2009. O sea, fue como algo muy revelativo para mí, porque fue donde manifesté pues como todas las cosas de amor, hay muchas cosas de la historia de mi vida, que también son contadas pues como desde la reflexión y desde ese momento. Entonces empiezo yo a escribir Quizás por Siempre y bueno, fue una experiencia donde cuento pues como qué fue lo que pasó en ese accidente, cómo fue que yo caí en el alcohol, cosas de la homosexualidad. De hecho es la historia de 2 chicos, entonces todo es, yo lo llamo como un Romeo y Julieta, pero no es tan Romeo y Julieta, es más bien como algo de Romeo y Romeo. Es una historia de amor muy bonita donde son integradas muchas personas pues que ayudan y nutren como toda la parte de la historia. Y aquí les quiero presentar la segunda edición, que esto es como una surprise para todos, porque ya está reeditado, ya quedó más gordito, más grandecito, y es lo que va a salir, queriendo Dios, el año entrante de Quizás por Siempre. Así que ahí estará como para que se den cuenta y lo lean. Yo ya estaba estudiando técnica en producción de televisión y comunicación y estaba en ese movimiento. Yo de la universidad empecé yo a trabajar también en un canal comunitario que se llama Teleboyacá, donde tuve la oportunidad de presentar 3 programas. De ahí hice notas para Telemedellín, para Teleantioquia, y empecé yo como a meterme más en la parte de, sí, o sea, de las cámaras y todo este tipo de cosas. Siempre me ha gustado, he querido ser presentador, entonces siempre estuve como en ese movimiento. Terminé de hacer notas con Telemedellín, Teleantioquia, y ya qué más viene para Sebastián. Entonces pienso que en esos momentos donde uno dice qué puedo hacer con mi vida, o hacia dónde me quiero dirigir, o cuáles son las búsquedas, o qué es lo que yo necesito encontrar, como yo ya venía desde la universidad tomando tanto licor y estaba tan conectado con la fiesta, el mundo de la rumba, bueno, toda esa parte, dije yo, ¿qué más puedo hacer? O sea, yo estaba totalmente alcoholizado en ese momento en mi vida, o sea, estaba tan perdido en el alcohol que yo decía, trabajar no puedo. Aunque iba y trabajaba pues en algunos lugares, pero no era lo mismo porque casi todo el tiempo estaba pues en fiesta yo. Entonces un día me cuentan a mí que Alejandra Borrero va a hacer un casting acá en Medellín para llevarse estudiantes para su escuela de actuación. Y a mí siempre me ha llamado mucho la actuación, pues la atención, entonces yo dije como que, ay, qué bacano, ¿será que me presento? Averigüé todo, me preparé súper bien el casting, no sé qué, fui, me presenté y me lo gané. Entonces ya en ese momento, toda esa parte como del alcohol y todo eso, se empezaba como a transformar, empezaba a decir yo, bueno, yo no puedo ser un actor alcohólico, no puedo ser una persona tan llevada de mí mismo, no sé qué. Entonces fue como una excusa perfecta para ocultar toda esa parte del alcohol. Nada, un día llegué, le hablé con mi mamá, cuadramos, organizamos y salí, me fui para Bogotá con 2 maletas, cargado de sueños, con actitud positiva. Y nada, llegué a vivir la vida y a experimentar. Yo creo que a mí Bogotá me enseñó algo que siempre lo voy a decir, y fue, o te pones a llorar o vendes los pañuelos. Yo pienso que yo en un momento, y todo lo que a mí me enseñó Bogotá, por eso yo soy tan conectado con esa ciudad. Lo que a mí me enseñó Bogotá fue responsabilidad, fue amor por el trabajo, fue la dedicación, el empeño. Entonces por eso siempre relaciono, cuando cuento esta historia, lo relaciono como con esta frase, porque fue como que a vender pañuelos, mijito, porque de llorar no me puede poner a hacer nada, de ahí no vamos a ganar plata. Te empiezas a sentir tan solo que el único refugio para ese entonces fue el alcohol. Y me acuerdo un día que fue muy lamentable, porque yo estaba en una borrachera terrible y me caigo en el baño, me caí en el baño del apartamento y me recogió Rafa. Rafa es el señor que cuida pues donde yo vivía, el dueño del apartamento donde yo vivía, a quien aprecio cantidades, y Rafa viene y me saca a mí emparamado, vuelto nada,
me acuesta a dormir y yo tengo algo que es que como en el estado en el que esté siempre oro. Entonces empecé a orar y yo mismo le dije a la vida como ya es momento, o sea, ya es momento de o dejar de tomar ahora en serio o de morirme. O sea, yo ya no aguanto más como esta soledad, no aguanto más como esta depresión, yo era pues muy depresivo, no aguanto más esta tristeza que siento en el corazón, también había tenido una relación con la cual me había ido supremamente mal, entonces sentía yo como que estaba pagando un montón de cosas en mi vida que decía, pero ¿por qué tengo que estar pagando tantas cosas sabiendo que pues no he sido tan mala persona? Entonces empieza como ese momento y ese día oré y yo les digo, chicos, que días después yo sentía dentro de mí que algo, o sea, yo podía ver una botella, ¿cierto? Pero ya no era el deseo de tomar, o sea, ya era como de decir, ok, listo, es una botella. Y me alejé totalmente del alcohol, me alejé totalmente del alcohol como 5 o 6 años más o menos, me alejé, no me tomaba ni una cerveza, ni un aguardiente, no me tomaba absolutamente nada, porque también me veía yo ya totalmente ultrajado, la cara, yo quería ser actor, entonces todo ese tipo de cosas, como que decía, es cansancio, y el alcohol lo que hace muchas veces también es como borrarle uno la mente y llevarlo a estados donde uno se refugia y dice, así me siento bien para no pensar. Entonces, bueno, llegué, estudié, no sé qué, hice como 3 semestres de actuación en la escuela, en esta escuela de Alejandra Borrero, y de ahí pasé a trabajar en uno de los teatros más importantes de Bogotá. Allá conocí pues a toda la farándula colombiana, tuve la oportunidad de ser empresario porque administré, llegué como mesero al café bar, de ahí fue al administrador y ya después me propusieron que fuera el dueño. Ahí estuve 4 años, temporada tras temporada con los actores, no sé qué, conocí mucha gente. Y un día, pues por cosas de la vida como todo se acaba en el mundo, la vida hace mucho rato me estaba mandando señales de que ya el tiempo ahí a mí se me había terminado, que ya se me había culminado, no sé qué. Y yo no hacía caso, o sea, para mí era como que no, yo quiero seguir ahí, yo quiero seguir ahí, yo quería seguir ahí. Se llegó el día, empezamos a pelear por cuestiones de dinero, empezamos a discutir muchísimo como por las inversiones que yo había hecho con el negocio, no sé qué. Fue un momento que de verdad lo recuerdo con total gratitud, con total amor. Yo pienso que ese momento en mi vida es un momento que si bien fue dado, fue un momento lleno de dolor y de tristeza, fue el momento que a mí me enseñó a sacar perrenque. Por eso yo digo, ahí fue donde yo dije, tengo que vender pañuelos. Y aunque me costó mucho y de hecho me encerraba en el baño del apartamento donde yo vivía con Rafael allá en Bogotá, me encerraba a fumar desesperado y pensaba, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Ya en ese momento yo ya estaba recibiendo consultas, ya estaba atendiendo a gente y era muy triste porque me llegaban como un montón de casos y un montón de situaciones y yo en un momento dije no voy a volver a atender a nadie hasta que yo no me calme. Caí en una depresión pues, impresionante, me puse como un pirulito, era solo palito y ahí aparece Eliana y Raúl, que son dos grandes amigos míos de Bogotá y me daban comida. Yo les voy a decir algo, si yo tenía para desayunar, no tenía para almorzar y tenía para comer, no tenía para más. Entonces empieza como Adriana, Eliana, Raúl, empiezan como todos esos amigos, Paola, que es una actriz de Bogotá, empiezan como a atenderme. Y bueno, hay otra cosa y era que esos grandes amigos que yo tenía cuando tenía los negocios nunca aparecieron. Entonces me volví a quedar solo, me volví a quedar ensimismado después de salir de allá y fue algo que si hoy recuerdo, lo recuerdo como con mucha satisfacción y con mucha alegría, pero fue algo que definitivamente sí pegó muy duro y pega duro hablar de eso porque pues es algo que uno no desearía vivir y que uno no se lo debería desear a nadie, o sea, yo sentía una frustración muy grande porque yo me sentía tan grande al tener tantas tiendas, de tener tantos amigos, de ser tan reconocido ya como en el mundo de los teatros por ser tan juicioso y tan responsable. Entonces, de tener todo, pasé a mi pequeño Jumanji a no tener nada, a sentir esa estampida, a verme como en medio de una jungla, a sentirme solo.
Y fue muy triste para mí un momento también, y fue que yo no quería comunicarme más con los ángeles, yo no quería comunicarme más con Dios, yo no quería absolutamente nada. Fue algo que yo les decía: no, no les quiero orar, no, no quiero sentirlos, no quiero nada con ustedes. Y yo a ellos siempre los he sentido al lado mío, siempre los he sentido al lado mío. Y cuando pasa esto, yo sentía que ellos todo el tiempo me decían como: órenos, 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 que lo queremos ayudar. Ni una vela, ni un incienso, nada. Yo estaba encerrado totalmente en el dolor, en mi tristeza, en lo que uno siente, que es dolor, y me alejé totalmente de Dios. Me alejé totalmente de Dios, dejé de atender consultas y todo, o sea, me separé de toda esa etapa. Entonces fue algo que definitivamente a mí me partió la vida en dos, o sea, el verte otra vez solo, el fracasar en la vida y asumir el fracaso, nos cuesta cantidades, y hoy en día por eso yo creo que al sentarme a hablar con alguien sobre el fracaso es tan fácil entenderlo y asimilarlo, porque lo viví. Y verlo a los ojos, ver el miedo, sentir el dolor, sentir el frío, sentir el hambre, sentir que tus amigos allá te pasaban, no sé, comida que tú nunca habías tenido en cuenta para comer, y saber que tenías que hacer rendir un huevo, una arepa, que muchas veces no tenías para almorzar y comer, sino para desayunar y una de las otras dos comidas, se vuelve una situación muy complicada. Y lo recuerdo con mucha gratitud, y lloro es de gratitud de recordar a un Sebastián en un momento muy triste, muy doloroso, y ver hoy en día pues lo que se ha convertido, todo por medio de los ángeles, a los cuales abandoné en su momento, por medio de lo que es Sueña, Cree y Sé Feliz, y todo lo que abarca, todo el movimiento que hoy en día es Sebastián. Pero bueno, nada, son aprendizajes, y lo más lindo de todo esto es aprender y crecer y evolucionar con cada uno de los espacios que nos da la vida, cada oportunidad que nos da la vida, para poder sonreír y continuar. ¿Y por qué decido yo entonces crear Sueña, Cree y Sé Feliz? Por lo mismo que me pasó a mí. Por verme solo. Entonces es mi muestra de decirle a la gente: no tienes por qué estar solo. Hay gente que se quiere preocupar por ti, hay gente que te quiere escuchar, hay gente que te quiere acompañar. Somos personas que necesitamos todo el tiempo que nos estén acariciando, que nos estén abrazando, que nos estén escuchando. Y eso hacemos nosotros en Sueña, Cree y Sé Feliz. Un espacio donde ustedes vengan, se les escucha, se les entiende, se les comprende, les corremos, los mimamos, porque los entendemos, y entendemos muy bien que es una depresión, y entendemos muy bien que es quererse suicidar y acabar muchas veces con la vida y decir: no más, no quiero estar más acá. Entendemos que es el fracaso, que es el alcoholismo, que es la drogadicción. Entonces fue mi forma de decirle a la vida: si yo pude salir de ese estado solo, ¿por qué no hacerlo ahora? No llamándolo soledad, sino llamándolo acompañamiento. Y ahí es cuando empiezo a crear todo Sueña, Cree y Sé Feliz. Hablarles o contarles acerca de Sueña, Cree y Sé Feliz es definitivamente la mejor sensación, es el mejor proyecto que yo, como Sebastián Montoya, he podido lograr tener en mis manos. Sueña, Cree y Sé Feliz empezó a raíz del suicidio de Jessie Paola, una joven quien se lanzó del puente de la variante de Ibagué con su hijo el 6 de febrero del 2019. Para ese entonces yo ya venía haciendo una serie de videos para mi canal en YouTube que se llama Renaciendo con Los Ángeles, y al finalizar todos estos videos siempre les decía a la gente: recuerden algo, Sueña, Cree y Sé Feliz. Cuando terminó las grabaciones en el año del 2018, siempre fue como una pregunta de qué será Sueña, Cree y Sé Feliz. Entonces las grabaciones de esos videos terminaron en el mes de noviembre del 2018, me acuerdo perfectamente. Así que lo que fue diciembre y enero siempre estuve como meditando esta frase, que era Sueña, Cree y Sé Feliz. Yo me acuerdo que días después del suicidio de Jessie Paola, estaba yo en el gimnasio, y una muy buena amiga mía de Bogotá, que se llama Adriana Zúñiga, me llamó y me dijo: Sebas, ¿viste lo que pasó en Ibagué? Y yo le dije: no, ¿qué pasó? Entonces me dice: te voy a mandar el video. Y cuando ella me manda el video a mí, era Jessie Paola pues
amarrándose a su hijo, lo que ustedes vieron en medios de comunicación. Y yo de una, en el gimnasio me senté en la trotadora, en la caminadora, me senté y dije, a partir de este momento esto va a ser Sueña, Cree y Sé Feliz. Va a ser una campaña en prevención de la ansiedad, la depresión y el suicidio en Colombia para redes sociales. Empezó para redes sociales netamente, desde mi perfil de Ángeles, y todo empezó ahí, como moviéndose, movilizándose, y de un momento a otro empezó a coger como mucha fuerza por las publicaciones, por los posts que hacemos. Entonces se dividió como todo el proyecto en redes sociales a medida que la gente iba como comentándolo, posteándolo, no sé qué. Se empezó a dividir como en 3 fases. Esas 3 fases son las que ustedes ahorita están conociendo por medio de ya la cuenta original, que es @Sueña, Cree y Sé Feliz, porque antes era un hashtag. Entonces, creo que Sueña, a raíz de sus 10 historias de vida, que es este proyecto tan maravilloso, que de verdad les digo a todos los que han participado en esto, muchas gracias. Me llena de mucha gratificación saber lo que hicimos con 10 historias de vida, de saber que cada día va creciendo más la gente, de saber que cada día llaman más padres de familia a conocer Sueña, Cree y Sé Feliz, de ver las instituciones cómo se están conectando con nosotros, de ver todo lo que son países, personas del exterior preguntando por Sueña, Cree y Sé Feliz. Entonces creo que Sueña se ha ido estructurando y ha ido mostrando algo que yo siempre he dicho, y es la humildad, el amor, la responsabilidad y el respeto, tanto para quien padece una enfermedad mental como para quien nunca la ha experimentado pero quiere conocer del tema. Entonces yo sí agradezco como a todas las personas que han estado pendientes de Sueña, Cree y Sé Feliz, a todas las personas que nos han colaborado, que son muchos y ustedes saben quiénes son. Directo o indirectamente han estado ahí para decirme: Sebas, hacemos esto, Sebas, te queremos colaborar de esta forma. Entonces sí siento que Sueña, Cree y Sé Feliz es un proyecto de todo el mundo, es un universo donde todos cabemos aquí en la casa, donde estamos colocándole como muchos granitos de amor. Lo que queremos es hacer una casa donde tú llegues y encuentres clases de teatro, clases de pintura, clases de cocina, clases de danza, de baile, todo este tipo de cosas que nos conecten con el arte. Para Sueña, Cree y Sé Feliz es muy importante el proyecto de vida, y siempre lo que va a hacer para mis pelados, como les digo yo a los chicos que vienen a la casa, el vincularlos, el ayudarlos a crecer desde su proyecto de vida, a tejer sus sueños, es lo que queremos hacer. Yo digo algo, y es que nosotros no vendemos felicidad, nosotros vendimos es la realización de una persona a partir de sus sueños, y eso lo va a conectar a sentirse tan satisfecho el día de mañana, que va a poder regalar una sonrisa tranquilamente, sin sentir una amargura, sin sentir una depresión, sin sentir que se quiere morir o que quiere apagar su vida. Eso es Sueña, Cree y Sé Feliz, un proyecto hecho con el amor, con la entrega, con la mejor disposición, con la alegría de que el día de mañana esta casa se va a abrir y vamos a llenar muchos corazones y vamos a llenar muchas personas de ese amor, de ese cuidado, de esa protección. Lo que se visiona para el 2025 con Sueña es abrir nuestro primer centro de atención a la salud mental, un centro clínico de la salud mental en Medellín, que queremos que ese centro sea lleno de mucho color, de mucha vida. Como ustedes ven, Sueña, Cree y Sé Feliz es un universo de colores, y eso es lo mismo que nos permite ser felices y hablarles a ustedes de felicidad, de alegría, de motores. Así que chicos, nada, recuerden algo: sueñen, crean y sean muy felices.